Todos decidimos que ya no eres parte de la familia, me escribió mi hijo Diego. No vengas a ningún evento. Su esposa hasta le dio like al mensaje. Le respondí, gracias por aclarar. Voy a cancelar todos los pagos automáticos. A la medianoche, 100 llamadas perdidas. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permíteme contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche de llamadas desesperadas. Todo empezó en la fiesta de cumpleaños de mi nieta Sofía. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre. A los 52 años, después de criar a 3 hijos prácticamente sola tras la muerte de mi esposo Roberto hace 10 años, pensé que por fin tendría mi recompensa. Una familia unida que me valorara. Qué ingenua fui. La casa de Diego y Marisol estaba perfecta como siempre. Globos rosados y dorados, mesa de postres que parecía sacada de una revista. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin los $2,800 mensuales que yo pagaba de su hipoteca, más los $850 del carro de Marisol, más los $500 que les enviaba cada quincena para gastos extras. «Mami, ¿puedes poner la piñata más alta?», me gritó Marisol desde la cocina, como si yo fuera su empleada doméstica. Pero me callé, como siempre, por el bien de la familia, ¿verdad? Los invitados empezaron a llegar, familias completas, niños corriendo, abuelas sentadas en círculo compartiendo chismes y sonrisas. Yo me quedé en la cocina, sirviendo bebidas, limpiando platos, siendo invisible. Nadie me presentaba como la abuela de Sofía o la mamá de Diego. Era simplemente la señora que servía las botanas. Pero el momento que cambió todo llegó cuando Sofía abrió los regalos. «Mira, mami, la bicicleta que querías», gritó Sofía, abrazando la bicicleta rosa con listones dorados que yo había comprado. Habían sido $400 que no tenía, pero ver su sonrisa valía cada peso. Marisol sonrió para las fotos, abrazando a Sofía. «Qué generosa es tu tía Marisol», le dijo en voz alta, para que todos escucharan. ¿Mi tía Marisol? Yo, que había pagado esa bicicleta, me convertí en invisible otra vez. Era Marisol quien recibía los agradecimientos, los abrazos, la gratitud de mi nieta. «Disculpe», le dije a Marisol frente a todos los invitados. «Creo que hubo una confusión. Yo compré esa bicicleta». El silencio fue tan denso que se podía cortar. Marisol me miró como si hubiera dicho algo obsceno. Diego se acercó rápidamente. «Mami, no hagas una escena», me susurró entre dientes. «Ya hablamos de esto. ¿Cuándo hablamos de que Marisol se iba a llevar el crédito por mi regalo?» Los invitados fingían no escuchar, pero todos estaban pendientes. Marisol puso su sonrisa más dulce y dijo en voz alta: «Por supuesto, doña Carmen ayudó con la compra. Todos contribuimos para hacer feliz a Sofía». ¿Ayudé? Yo pagué cada peso de esa bicicleta. Pero ahí estaba, siendo diminuida frente a extraños en el cumpleaños de mi propia nieta. Esa noche, después de limpiar la cocina mientras todos se divertían, me fui a casa con el corazón partido. Pensé en todas las veces que había cedido, todas las veces que había puesto la paz familiar por encima de mi dignidad. Al día siguiente llegó el mensaje de Diego, como si hubieran estado planeando esto desde hace tiempo, como si yo hubiera estado en periodo de prueba sin saberlo. «Ya no eres parte de la familia». ¿Saben qué es lo más gracioso? Que pensaron que iba a rogarles, que me iba a disculpar por haber osado reclamar reconocimiento por mi regalo a mi nieta, que iba a prometer ser más sumisa, más invisible, más conveniente. Se equivocaron completamente, porque resulta que la mujer que había estado pagando sus cuentas durante años, la que había sacrificado su propia comodidad por mantenerlos en esa casa bonita, esa mujer tenía mucho más poder del que ellos imaginaban. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más incómoda posible. Mi primer impulso fue llamar a mi hermana Elena, pero me detuve con el teléfono en la mano. ¿Para qué? ¿Para escuchar otro sermón sobre cómo la familia es lo más importante y que debería disculparme por cualquier cosa que hubiera hecho mal? No, esta vez iba a hacer las cosas diferente. Me serví un café bien cargado y me senté en mi mesa del comedor con mi laptop. Era hora de hacer un inventario de exactamente cuánto había estado contribuyendo a la felicidad de mis 3 hijos. Diego, hipoteca $2,800 mensuales desde hace 4 años.
más el carro de Marisol, 850, más 1,000 en emergencias cada pocos meses. Total aproximado, 160,000 en 4 años. Mi hija Cristina, colegiatura privada de los gemelos, 1,500 mensuales, plus el apartamento que les conseguí cuando, temporalmente, no podían pagar su renta. Eso habían sido 2 años ya. Total, 80,000 $. Y mi hijo menor, Gabriel, la universidad privada que tanto quería, $3,200 por semestre, más 800 los mensuales para sus gastos, porque no puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo, mami. Sumando todo, mis hijos me habían costado aproximadamente 350,000 en los últimos 5 años. Eso sin contar regalos, vacaciones familiares que yo pagaba, y todas esas pequeñas ayudas que se habían vuelto tan normales que ya ni me las agradecían. 350,000 $, que había salido de la pensión de Roberto, de mis ahorros, de la venta de la casa grande donde los crié para mudarme a este apartamento más pequeño, todo para que ellos vivieran cómodamente. Y ahora ya no era parte de la familia. Tomé otro sorbo de café y abrí mi cuenta bancaria online. Era viernes en la noche, pero los servicios automáticos funcionan 24/7. Qué conveniente. Primer stop, la hipoteca de Diego, cancelada. Segundo, el pago del carro de Marisol, cancelado. Tercero, las transferencias automáticas a las 3 cuentas de mis hijos, canceladas. Cuarto, las colegiaturas de los gemelos, canceladas. Quinto, la universidad de Gabriel, cancelada. Con cada clic sentía como si me estuviera quitando cadenas invisibles, cadenas que yo misma me había puesto, pero cadenas al fin y al cabo. ¿Saben qué es lo más liberador? Darme cuenta de que tenía el poder todo este tiempo. Mientras ellos me veían como la mamá fastidiosa que siempre estaba ahí, yo era en realidad la columna vertebral que mantenía sus vidas funcionando. Y acababa de quebrar esa columna vertebral con 5 clics. Mi teléfono empezó a sonar a las 11:47 p.m. Diego. No contesté. 11:52 p.m. Cristina. Tampoco contesté. 11:55 p.m. Gabriel con su mensaje de texto. Mami, ¿qué pasó con la transferencia de este mes? Medianoche. Diego otra vez. 12:03 a.m. Marisol. 12:05 a.m. El esposo de Cristina, Fernando. 12:07 a.m. Diego de nuevo. Para las 12:15 había recibido 23 llamadas perdidas y 15 mensajes de texto que variaban desde confusión. ¿Hubo algún error? Hasta pánico. ¿Estás bien? Hasta demandas directas. Necesitamos hablar ahora. Lo más curioso era que nadie mencionaba el mensaje de Diego. Ninguno preguntaba por qué había decidido cancelar todo, como si esperaran que yo siguiera pagando sus cuentas, incluso después de ser oficialmente expulsada de la familia. La audacia era realmente impresionante. A las 12:30 decidí contestar uno de los mensajes. Elegí el de Gabriel, porque era el más educado. «Mami, ¿está todo bien? Mi transferencia no llegó», le respondí. «Hola, cariño. Como ya no soy parte de la familia según el mensaje de tu hermano, pensé que era apropiado ajustar mis contribuciones financieras en consecuencia». Su respuesta llegó en segundos. «¿Qué mensaje? ¿Qué pasó? Ah, qué interesante». Aparentemente Diego había tomado esa decisión unilateral sin consultar a sus hermanos. O Gabriel estaba fingiendo ignorancia muy convincentemente. «Pregúntale a Diego», le respondí. «Él puede explicarte la nueva estructura familiar». Luego apagué el teléfono. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en años, me fui a la cama sabiendo que no tenía que preocuparme por las finanzas de nadie más que las mías. Que descansen en paz, mis queridos hijos independientes. A ver cómo les va navegando la adultez real. El sábado por la mañana prendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 28 mensajes de texto. Era como un buffet de pánico y negación que hubiera sido divertido si no fuera tan patético. El primer mensaje era de Cristina a las 5:30 a.m. «Mami, el banco me llamó. Dice que el pago del colegio rebotó. ¿Puedes arreglarlo?» ¿Arreglarlo? Como si hubiera sido un error técnico y no una decisión deliberada de mi parte. El último mensaje era de Diego a las 7:15 a.m. «Necesitamos hablar. Vengo para allá». Ah, no. Esta conversación iba a ser en mis términos, no en los de él. Me vestí con cuidado. Mi mejor blusa azul marino, pantalones negros, maquillaje perfecto. Si íbamos a tener una confrontación familiar, iba a verme como la mujer exitosa e independiente que era.
no como la mamá desesperada que ellos esperaban. Diego llegó a las 9 a.m. en punto, con Marisol al lado. Interesante que trajera refuerzos. Mami, ¿qué está pasando? Diego entró sin que yo lo invitara. El banco nos llamó sobre la hipoteca. Buenos días para ti también, Diego. Pasen, por favor, dije con mi voz más dulce. ¿Quieren café? No queremos café, espetó Marisol. Queremos saber por qué cancelaste nuestros pagos. Me senté en mi sillón favorito, el que había salvado cuando vendí la casa grande. Bueno, ayer recibí un mensaje muy claro de que ya no soy parte de esta familia. Pensé que lo apropiado era actuar en consecuencia. Diego se puso rojo. Eso fue porque te comportaste muy mal en la fiesta de Sofía. ¿Me comporté mal? ¿Por reclamar el crédito por el regalo que yo pagué para mi nieta? Nos pusiste en una situación muy incómoda frente a nuestros amigos, intervino Marisol. Fue muy vergonzoso. Me reí. No pude evitarlo. ¿Vergonzoso para quién? ¿Para ti, que te estabas llevando el crédito por algo que no pagaste? ¿O para mí, que tuve que corregir la mentira frente a extraños? No era una mentira, exclamó Marisol. Todos contribuimos a esa bicicleta. ¿Ah, sí? ¿Cuánto pusiste tú, Marisol? Silencio. ¿Y tú, Diego? Más silencio. Porque yo puse $400, los $400 completos. Pero aparentemente eso me convierte en la villana de la historia. Diego se sentó en el sofá, finalmente pareciendo entender la magnitud del problema. Mami, tal vez exageramos un poco con el mensaje. Estábamos molestos. ¿Un poco? ¿Echar a tu madre de la familia es exagerar un poco? Marisol se cruzó de brazos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vas a chantajearnos con el dinero para que te digamos lo que quieres escuchar? La audacia de esta mujer era realmente algo de admirar. Marisol, querida, no es chantaje, es una lección de economía básica. Las personas que no son parte de la familia no tienen obligaciones financieras con esa familia. «¡Pero somos tus hijos!», gritó Diego. «¿Lo son? Porque según el mensaje de ayer, ustedes decidieron colectivamente que yo ya no formo parte de la familia. ¿No puedo decidir yo también quién forma parte de mi familia?». La cara de Diego se descompuso. ¿Estás diciendo que nosotros ya no somos tus hijos? Estoy diciendo que las relaciones familiares van en ambas direcciones. No puedes echarme cuando soy inconveniente y esperarme de vuelta cuando necesitas dinero. Marisol se puso de pie. Esto es ridículo. No podemos pagar la hipoteca sin tu ayuda. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de mandarme ese mensaje. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Diego, finalmente sonando como el niño asustado que en el fondo era. Quiero una disculpa sincera, no por el dinero, sino por faltarme al respeto en el cumpleaños de mi nieta. Quiero reconocimiento de que han estado tomando mi generosidad como algo que se merecen, en lugar de agradecerla como el regalo que era. Y quiero que entiendan que de ahora en adelante, su mamá no va a ser la solución automática a todos sus problemas financieros. Se miraron entre ellos como si les hubiera pedido que se cortaran un brazo. ¿Y si hacemos eso?, preguntó Marisol cautelosamente. Si lo hacen sinceramente, tal vez consideremos renegociar algunos arreglos financieros. Pero van a ser préstamos con condiciones claras, no regalos automáticos. Diego asintió rápidamente. Sí, por supuesto. Lo que tú digas, mami. Pero yo había visto esa expresión antes. Era la misma cara que ponía cuando tenía 10 años y prometía limpiar su cuarto para evitar el castigo. Lo decía para salir del problema inmediato. No porque realmente entendiera que había hecho mal. Esta iba a ser una lección mucho más larga de lo que él pensaba. La disculpa llegó esa misma tarde por mensaje de texto. Un párrafo genérico que claramente había sido escrito por Marisol, lleno de malentendidos y diferentes perspectivas, pero sin una sola admisión de culpabilidad real. Lo borré sin responder. El domingo por la mañana fui a misa, como cada semana, pero por primera vez en meses no pasé toda la hora preocupándome por los problemas de mis hijos. En lugar de eso, escuché realmente el sermón del Padre Miguel sobre el valor propio y las relaciones tóxicas. Era como si hubiera estado esperando que yo estuviera lista para escucharlo. Después de misa, mi comadre Esperanza me agarró del brazo. «Carmen, tienes una cara diferente hoy. ¿Qué pasó?». Esperanza había sido mi amiga desde que éramos adolescentes. Había visto todo. Mi matrimonio con Roberto, la lucha de criarlo a los niños sola después de su muerte,
mis sacrificios constantes por mantener a la familia unida. Tomé una decisión importante, le dije mientras caminábamos hacia nuestros carros. ¿Sobre qué? Sobre dejar de permitir que mis hijos me traten como un cajero automático. Esperanza se detuvo en seco. ¿Qué hicieron ahora? Le conté todo. El cumpleaños de Sofía, el mensaje de Diego, mi respuesta financiera. Esperanza me miró con admiración. Carmen Delgado Morales, llevo 30 años esperando que hicieras esto. ¿En serio? ¡Ay, mujer! He visto cómo te han estado exprimiendo. Roberto está revolcándose en su tumba, viendo cómo sus hijos están desperdiciando todo lo que ustedes trabajaron para darles. Roberto. Mi esposo había trabajado 2 empleos durante 20 años para que pudiéramos comprar la casa grande, para que los niños pudieran ir a buenas escuelas, para dejarme con una pensión decente cuando murió de un infarto a los 48 años. Él había sacrificado su salud por darles un futuro a sus hijos, y ellos lo habían convertido en una fuente infinita de dinero para financiar lujos que no podían costear. ¿Crees que Roberto aprobaría lo que hice? Le pregunté a Esperanza. Mija, Roberto te adoraba, pero también te respetaba. Él hubiera hecho lo mismo hace mucho tiempo. Esa tarde, Gabriel apareció en mi puerta. De mis 3 hijos, él era el que siempre había sido más cariñoso, más considerado. Tal vez porque era el menor, o tal vez porque había sido papito de Roberto. Mami, me dijo, con esa sonrisa que derretía corazones desde que tenía 5 años. ¿Podemos hablar? Por supuesto, mi amor. Pasa. Se veía preocupado, pero no enojado como Diego. Mami, no entiendo qué está pasando. Diego dice que ustedes pelearon, pero no me dice por qué. Le conté mi versión de los eventos. Gabriel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Eso está muy mal de parte de Diego, dijo cuando terminé. Él no tenía derecho a hablar por todos nosotros. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con que ya no soy parte de la familia? Gabriel me abrazó. Por supuesto que no. Eres mi mamá. Siempre vas a ser mi mamá. Se sintió bien escuchar eso. Pero entonces llegó la parte que yo sabía que venía. Pero mami, sobre la universidad, solo me falta un semestre para graduarme. Si no puedo pagar este último periodo, voy a perder todo el trabajo de los últimos 4 años. Ahí estaba. Incluso Gabriel, mi bebé, estaba más preocupado por el dinero que por entender por qué su mamá estaba dolida. Gabriel, ¿cuánto llevas sin preguntarme cómo estoy? ¿Cómo que cómo estás? No sobre problemas prácticos. No sobre si necesito ayuda con algo. Simplemente, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando en mi vida? Se quedó callado, pensando. No me acuerdo, admitió finalmente. Es sábado por la tarde. ¿Sabías que todos los sábados por la tarde me siento sola? Que a veces lloro porque extraño a tu papá y no tengo con quién hablar de eso porque ustedes están muy ocupados con sus propias vidas. Mami, yo no sabía. Por supuesto que no sabías, porque nuestras conversaciones siempre son sobre lo que tú necesitas. Tu universidad, tus gastos, tus problemas. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños, mis metas, las cosas que me gustaría hacer con el tiempo que me queda? Gabriel se veía devastado. Lo siento, mami. Tienes razón. No necesito que te disculpes. Necesito que entiendas. Durante 10 años he puesto sus necesidades antes que las mías. Y está bien, era mi elección. Pero el respeto debe ser mutuo. ¿Qué quieres que haga? Por primera vez en esta conversación sentí esperanza. Gabriel estaba preguntando qué podía hacer por mí, no qué podía yo hacer por él. Quiero que termines la universidad, pero quiero que sea un préstamo, no un regalo, con pagos mensuales después de que te gradúes. Por supuesto, es lo justo. Y quiero que me llames una vez por semana solo para hablar. No para pedir dinero, no para resolver problemas, solo para conocer a tu mamá como persona. Gabriel asintió, con lágrimas en los ojos. Puedo hacer eso. Tal vez había esperanza para al menos uno de mis hijos. Tal vez no todo estaba perdido. Pero Diego y Cristina, ellos iban a necesitar lecciones mucho más duras antes de entender. La verdadera revelación llegó el martes por la mañana, cuando sonó mi teléfono a las 6:30 am. Señora Morales, soy del Banco Nacional. Estoy llamando sobre la cuenta de su hijo, Diego Morales. Está listada como cofirmante en la hipoteca. Se me heló la sangre. ¿Cofirmante? Debe ser un error. No, señora.
Según nuestros registros, usted firmó como corresponsable de la hipoteca en 2019. Con los pagos atrasados, ahora es responsable por la deuda completa. Después de colgar, conduje directamente a la oficina del banco con todos mis documentos. Lo que descubrí me quitó el aliento. No solo era cofirmante de la hipoteca de Diego, también estaba como corresponsable del préstamo del carro de Marisol y de la línea de crédito que habían abierto para emergencias familiares. En total, yo estaba legalmente responsable por $847,000 en deudas que mis hijos habían acumulado. ¿Cómo es posible?, le pregunté al ejecutivo del banco. Yo nunca firmé estos documentos. Me mostró las firmas, todas perfectas, todas aparentemente mías. Su hijo trajo estos documentos hace 2 años. Dijo que usted había estado enferma y que él tenía poder legal para actuar en su nombre. ¿Poder legal? Yo nunca había dado poder legal a nadie. Esa tarde, fui directamente a ver a mi abogado, licenciado Herrera, un hombre mayor que había manejado los asuntos de Roberto y míos durante años. Carmen, esto es fraude documentario, me dijo después de revisar los papeles del banco. Su hijo falsificó su firma y declaró tener un poder legal que nunca existió. ¿Qué puedo hacer? Podemos demandarlo, tanto civil como criminalmente. Falsificar firmas es un delito federal. ¿Demandar a mi propio hijo? Carmen, él la usó para conseguir casi $1 millón en préstamos sin su conocimiento. Si no pagan, el banco puede quitarle su apartamento, sus ahorros, todo. Salí de la oficina del abogado sintiéndome mareada. No solo Diego me había faltado al respeto como madre, me había estafado como ciudadana. Esa noche llamé a una reunión familiar de emergencia. Diego llegó solo. Al parecer Marisol estaba muy ocupada para venir. Siéntate, le dije cuando entró a mi sala. Mami, si esto es sobre el dinero, ya hablamos. ¡Siéntate! El tono de mi voz lo sorprendió. Se sentó. Puse los documentos del banco sobre la mesa de centro. Explícame esto. Diego se puso pálido. ¿Qué es? Son los documentos donde aparezco como cofirmante de tu hipoteca, con una firma que yo nunca hice. Mami, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar por qué le dijiste al banco que yo estaba enferma y que tenías poder legal sobre mis asuntos? Fue idea de Marisol, dijo rápidamente. Ella dijo que el banco necesitaba un cofirmante y que tú ibas a decir que sí de todas maneras. ¿Entonces decidieron saltarse la parte donde me preguntaban? Sabíamos que ibas a ayudarnos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Diego, ¿sabes lo que es el fraude documentario? ¿Qué? Es cuando alguien falsifica firmas para obtener dinero. Es un crimen federal. Mami, no puedes estar hablando en serio. Me volteé hacia él. ¿Estoy hablando en serio sobre qué? ¿Sobre el hecho de que tu esposa te convenció de cometer un delito federal usando a tu madre? ¿O sobre el hecho de que ahora debo $847,000 que nunca autoricé? Diego se veía como si fuera a vomitar. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Por favor, mami. Si me denuncias, voy a ir a la cárcel. Voy a perder mi trabajo. Sofía va a crecer sin papá. ¿Y cuál era el plan si yo no podía pagar estas deudas? ¿Dejarme en bancarrota mientras ustedes seguían viviendo en su casa bonita? No tenía respuesta para eso. Tienes una semana, le dije finalmente. Una semana para encontrar la manera de quitarme de todos estos préstamos. Refinanciar, conseguir otro cofirmante, vender la casa, no me importa. Pero en una semana, o mi nombre sale de esos documentos, o tus nombres entran en una demanda. ¿Una semana? ¡Eso es imposible! Entonces tal vez debiste pensar en eso antes de robar mi identidad. Diego se fue llorando, literalmente llorando como cuando tenía 6 años y había roto algo valioso. Pero esta vez, las lágrimas no iban a arreglar nada. Esta vez, las acciones tenían consecuencias. Los siguientes días fueron los más silenciosos que había tenido en años. Ni llamadas pidiendo favores, ni visitas inesperadas, ni mensajes de texto con emergencias que requerían mi atención inmediata. Era glorioso. El viernes por la mañana, Esperanza vino a tomarme café. «Te ves diferente», me dijo, más joven. Me siento diferente. Como si hubiera estado cargando una mochila pesada por años sin darme cuenta, y finalmente me la quité. ¿Y no extrañas? ¿Extrañar qué? ¿Extrañar ser tratada como un cajero automático? ¿Extrañar que me falten al respeto y aún así esperan que pague sus cuentas? Esperanza sonrió.
Me alegra verte así, fuerte. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, escuché voces familiares en el pasillo. Diego, pero también Cristina, y otra voz que no reconocí. Tocaron a mi puerta 5 minutos después. «Mami», me dijo Cristina con su sonrisa más dulce. «Te trajimos visita». Era un hombre en traje, con portafolio y sonrisa de vendedor. «Señora Morales, soy licenciado Vázquez. Sus hijos me contrataron para ayudar a resolver esta situación familiar». «¿Qué situación familiar?» «Bueno», intervino Diego, «nosotros pensamos que tal vez, con ayuda profesional, podríamos encontrar una solución que funcione para todos». Los dejé pasar, pero solo por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaba su descaro. «Señora Morales», comenzó el abogado, «entiendo que ha habido algunos malentendidos sobre documentos bancarios». ¿Malentendidos? ¿Así le dicen ahora al fraude? Por eso estoy aquí, para encontrar una resolución que proteja a toda la familia. Cristina se inclinó hacia adelante. «Mami, el licenciado dice que podemos hacer un plan de pagos. Nosotros nos haríamos responsables gradualmente de todas las deudas». ¿Gradualmente? Sí, Diego añadió rápidamente. Durante los próximos... ¿Cuántos años dijo, licenciado? 15 años sería razonable, considerando los ingresos actuales de sus hijos. Me reí. No pude evitarlo. ¿15 años? ¿Ustedes quieren que yo sea responsable de casi $1 millón en deudas por 15 años? Solo hasta que podamos reorganizar nuestras finanzas, dijo Cristina. ¿Y qué pasa si se enferman? ¿Si pierden sus trabajos? ¿Si deciden que ya no quieren pagar? Eso no va a pasar, prometió Diego. Como no iba a pasar que ustedes falsificarían mi firma, ¿verdad? El abogado se aclaró la garganta. Señora Morales, considerando que usted ha estado ayudando financieramente a sus hijos por años, el banco podría interpretar que había una expectativa razonable de consentimiento. ¿Expectativa razonable de consentimiento? ¿Para robar mi identidad? No diría robar. ¿Cómo le diría entonces? Una irregularidad procesal que puede resolverse amigablemente. Me puse de pie. Caballero, ¿usted cuánto les está cobrando a mis hijos por esta consulta? Mi tarifa estándar son $300 por hora. ¿Y cuántas horas calcula que va a tomar resolver esta irregularidad procesal? Probablemente entre 15 y 20 horas de trabajo. Entonces, ustedes van a gastar entre $4,500 y $6,000 en honorarios legales para evitar quitarme de esos préstamos. Cristina se veía confundida. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Que no tienen $6,000 para un abogado, pero sí tuvieron $847,000 para sacar préstamos a mi nombre? Diego se puso rojo. Esos no fueron $847,000 en efectivo, mami. Fueron préstamos para activos que están a mi nombre sin mi permiso. Técnicamente, empezó el abogado. Técnicamente nada, lo interrumpí. Licenciado Vázquez, gracias por venir, pero esta reunión se terminó. Señora Morales, creo que no entiende la gravedad de la situación legal. Al contrario, entiendo perfectamente. Por eso ya consulté con mi propio abogado. La cara de Diego se descompuso. ¿Ya fuiste con un abogado? Por supuesto que fui con un abogado. Cuando alguien roba tu identidad, eso es exactamente lo que haces. Cristina se puso pálida. Mami, ¿no puedes estar considerando... ¿Considerando qué? ¿Considerando protegerme legalmente de un fraude? ¿Considerando no permitir que me roben mi futuro financiero? ¡Somos tu familia!, gritó Diego. La familia no roba. La familia no miente. La familia no falsifica documentos. El abogado empacó su portafolio rápidamente. Creo que deberíamos reagendar esta reunión cuando las emociones estén más calmadas. No va a haber otra reunión, le dije, y espero que les haya cobrado por adelantado, porque algo me dice que sus clientes van a tener problemas de flujo de efectivo muy pronto. Después de que se fueron, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón. Por primera vez en 10 años, no tenía miedo del futuro. Tenía un plan. La demanda la presenté el lunes por la mañana. Licenciado Herrera había trabajado todo el fin de semana preparando los documentos. Carmen, esto va a doler, me advirtió. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Me está preguntando si estoy segura? Se lo estoy diciendo. Su hijo puede ir a la cárcel, su nuera también. Su nieta va a crecer viendo a sus padres como criminales. ¿Y yo qué? ¿Tengo que sacrificar mi seguridad financiera para proteger a criminales que casualmente son mis hijos? No. Solo quiero que entienda las consecuencias. Las entiendo perfectamente. Esa tarde, Diego recibió la notificación de la demanda.
Su llamada llegó 1 hora después. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó antes de que yo pudiera decir hola. Muy fácil. Fui a la oficina del abogado, firmé unos papeles, con mi nombre, usando mi firma real, y presenté cargos por fraude documentario. Vas a destruir mi vida. Tu vida ya estaba destruida, Diego. Solo que antes la mía iba a ser destruida contigo. No puedes hacer esto a tu propia familia. Mira qué curioso. Hace 2 semanas yo ya no era parte de la familia. Ahora que necesitas algo, de repente soy familia otra vez. Hubo una pausa larga. Mami, por favor, retira la demanda. Haremos lo que tú digas. ¿Lo que yo diga? Sí, lo que tú digas. Está bien. Aquí está lo que yo digo. Quiero mi nombre fuera de todos los préstamos para el final de esta semana. Quiero una disculpa pública en Facebook reconociendo que falsificaron mi firma y quiero $50,000 en daños por el estrés emocional que me causaron. ¡50,000! ¡No tenemos 50,000! Entonces supongo que vamos a juicio. Espera, ¿qué tal si conseguimos quitarte de los préstamos? Eso es solo una parte. También quiero la disculpa y la compensación. La disculpa, tal vez. Pero 50,000, Diego, falsificar documentos gubernamentales es un delito que puede llevar hasta 5 años de cárcel. $50,000 me parece una ganga comparado con 5 años de tu vida. Otra pausa. Necesito hablar con Marisol. Por supuesto. Habla con la cerebro detrás del plan maestro. Esa noche, Cristina apareció en mi puerta con los gemelos. Mami, necesitamos hablar, me dijo, con Alejandro y Sebastián agarrados de sus manos. Hola, abuela, dijeron los niños al unísono. Tenían 7 años y eran adorables. Hola, mis amores, les respondí, derritiéndose mi corazón como siempre. Cristina se sentó en mi sofá con los niños a sus lados. Mami, los niños no entienden por qué ya no los puedes ayudar con el colegio. Era una táctica emocional obvia, pero efectiva. Usar a mis nietos como escudos humanos. ¿Les explicaste por qué no los estoy ayudando? Les dije que estás pasando por momentos difíciles. Esa no es toda la verdad. ¿Verdad? Alejandro me miró con sus ojitos grandes. Abuela, ¿ya no nos quieres? Me arrodillé frente a él. Mi amor, te amo más que a nada en el mundo. Eso nunca va a cambiar. Entonces, ¿por qué no podemos ir al colegio? Miré a Cristina. ¿Les vas a explicar tú o se lo explico yo? No les puedes explicar cosas tan complicadas a niños de 7 años. Ah, ¿no? Alejandro, ¿sabes lo que es robar? Sí, abuela. Es tomar algo que no es tuyo. Muy bien. ¿Y sabes lo que pasa cuando alguien roba? Van a la cárcel. Exacto. Bueno, resulta que tu mamá y tu tío Diego tomaron algo que no era de ellos. Cristina se puso pálida. Carmen, no. Tomaron mi nombre y lo usaron para conseguir dinero del banco. Sin preguntarme. ¿Y ahora van a ir a la cárcel? Preguntó Sebastián con los ojos muy abiertos. Eso depende de si devuelven lo que tomaron. Cristina se puso de pie rápidamente. Vámonos, niños. ¿Por qué, mami? Preguntó Alejandro. Quiero quedarme con la abuela, porque su abuela está actuando de manera muy cruel. No. Mami, dijo Sebastián. La abuela no es cruel. La abuela es la más buena, desde la boca de los niños. Después de que se fueron, me quedé pensando en mi balcón. ¿Estaba siendo cruel? ¿O estaba finalmente siendo justa conmigo misma? Roberto siempre decía que la diferencia entre ser bueno y ser pendejo era saber cuándo decir no. Creo que finalmente había aprendido la lección. El miércoles por la mañana, mi teléfono sonó a las 6 a.m. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy detective Ramírez, de la División de Crímenes Financieros. ¿Podría venir a la estación hoy? Queremos hablar con usted sobre su denuncia. 1 hora después. Estaba sentada en una oficina que olía a café viejo y frustración burocrática. El detective Ramírez era un hombre de unos 45 años con cara de haber visto demasiado. Señora Morales, revisé su caso. Es bastante claro. Sus hijos cometieron fraude de identidad. ¿Y qué significa eso? Significa que si procedemos con los cargos, ambos van a enfrentar tiempo en la cárcel. Su hijo, probablemente 2 años. Su nuera, como cómplice, tal vez 1, 2 años. Diego iba a estar en la cárcel durante 2 años. ¿Y si no procedo con los cargos? Entonces no pasa nada. Pero usted sigue siendo responsable legalmente por esas deudas. ¿No hay término medio? Técnicamente, podrían llegar a un acuerdo de restitución,
Ellos pagan una multa, devuelven el dinero y pueden evitar la cárcel. ¿Qué tipo de restitución? Dependiendo del juez, entre 100,000 y 200,000, más los gastos legales. ¿Ellos tienen eso? El detective se rió. Señora, si tuvieran $200,000, no hubieran falsificado su firma para conseguir préstamos. Salí de la estación sintiéndome más confundida que nunca. Por un lado, quería justicia. Por otro lado, ver a Diego en la cárcel no iba a resolver mis problemas financieros. Esa tarde, Esperanza vino a visitarme. ¿Cómo te fue con la policía? Le conté todo. Esperanza me escuchó sin decir nada, asintiendo ocasionalmente. ¿Qué harías tú? Le pregunté al final. No sé, pero sí sé algo. ¿Qué? Roberto no crió criminales. ¿Qué quieres decir? Diego no es malo, Carmen. Es inmaduro, irresponsable, idiota tal vez. Pero no es un criminal de carrera. Esto fue un error muy grande, no una vida de crimen. ¿Estás defendiéndolo? No. Estoy diciendo que tal vez hay una solución que no involucre destruir completamente a tu familia. ¿Cómo qué? ¿Qué tal si en lugar de venganza, buscas justicia real? ¿Cuál es la diferencia? Venganza es verlos sufrir. Justicia es conseguir lo que te corresponde y enseñarles una lección que nunca van a olvidar. Esa noche llamé al licenciado Herrera. ¿Puedo retirar la demanda criminal y presentar una demanda civil? Por supuesto. ¿Por qué quiere hacer eso? Porque quiero mi dinero de vuelta. Pero no necesariamente quiero ver a mi hijo en la cárcel. Una demanda civil podría conseguirle restitución completa, más daños, más honorarios legales, probablemente entre 300,000 y 500,000. ¿Y ellos cómo van a pagar eso? Van a tener que vender la casa, los carros, liquidar cualquier activo que tengan. Probablemente van a terminar en bancarrota personal. Bancarrota. Diego y Marisol iban a perder todo, pero no iban a ir a la cárcel. Y yo iba a recuperar mi dinero. Hágalo, le dije. Al día siguiente, retiré los cargos criminales y presenté una demanda civil por $400,000. La reacción fue inmediata. Diego me llamó llorando. «Mami, ¿400,000? Vamos a perder la casa». «Sí», le respondí calmadamente. «Van a perder la casa que compraron con mi dinero, el carro que pagué yo y todo lo que compraron con préstamos que yo nunca autoricé. ¿Dónde vamos a vivir? No sé, Diego. ¿Dónde vive la gente que no puede pagar una casa de 300,000? Tal vez en un apartamento, como donde vivo yo. Pero Sofía, va a tener que cambiar de colegio. Sí, va a tener que ir a un colegio público. Como fuiste tú, como fui yo. No puedes destruir la vida de tu nieta por castigarme a mí. No estoy castigando a nadie. Estoy recuperando lo que me robaron. ¿Y se supone que eso nos enseñe algo? Se supone que les enseñe que las acciones tienen consecuencias, que no pueden tomar lo que no es suyo, que respeten a la gente que los ama. Hubo una pausa larga. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Por primera vez en esa conversación, escuché algo diferente en su voz. No pánico, no desesperación, humildad. Tal vez, le dije, pero va a costar mucho más que dinero. La gran revelación llegó el sábado por la mañana, cuando Marisol apareció en mi puerta, sola. «Carmen, necesitamos hablar», me dijo. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. «¿Dónde está Diego?» «En casa, cuidando a Sofía. ¿Él sabe que estás aquí?» «No». Interesante. Por primera vez en 5 años, Marisol estaba tomando una decisión sin Diego. La dejé pasar. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa. «Carmen, todo esto fue culpa mía». «¿Qué cosa específicamente?» «Lo de las firmas, lo de los préstamos, todo». «Continúa». Marisol tomó una respiración profunda. «Cuando Diego y yo nos casamos, yo tenía deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, un carro que no podía pagar. ¿Cuánta deuda? Como $80,000. ¿Y Diego sabía esto cuando se casaron? No, le mentí. Le dije que solo debía unos miles de pesos. La historia empezó a aclararse. ¿Y entonces? Entonces él quería comprar la casa, pero con mis deudas no podíamos calificar para una hipoteca. Así que decidieron usar mi nombre. Yo decidí. Diego no quería hacerlo, pero yo lo convencí. ¿Cómo? Le dije que tú ibas a estar de acuerdo, que solo era un tecnicismo, que de todas maneras tú siempre nos ayudabas con todo. ¿Y él te creyó? Él te ama, Carmen. Cuando alguien te ama, quiere creer que vas a entender, que vas a perdonar. Era verdad.
Diego siempre había sido demasiado confiado, demasiado optimista. ¿Y después? Después yo seguí encontrando razones para pedir más dinero. El carro, las renovaciones de la casa, las vacaciones. Cada vez le decía que era temporal, que íbamos a pagarte todo después. Pero nunca tuvieron intención de pagarme, ¿verdad? Marisol se puso a llorar. No, yo pensé que ibas a estar ahí para siempre, que nunca ibas a pedir el dinero de vuelta. ¿Pensaste que yo era tonta? Pensé que eras una mamá mexicana tradicional que haría cualquier cosa por sus hijos. ¿Y qué cambió tu mente cuando vi que estabas dispuesta a demandarnos? Me di cuenta de que no eras la abuelita sumisa que yo pensaba. Eras una mujer de negocios que había estado siendo demasiado generosa. ¿Y ahora qué? Ahora quiero hacer un trato contigo. ¿Qué tipo de trato? Marisol se secó las lágrimas. Me voy a divorciar de Diego. No me esperaba eso. ¿Por qué? Porque él se merece a alguien mejor que yo. Y porque tú te mereces que alguien tome responsabilidad por esto. No entiendo. Si me divorcio de Diego, él puede declarar que fue víctima de mi fraude, puede evitar la cárcel, y yo puedo tomar toda la responsabilidad legal. ¿Y tú qué ganas con eso? Nada, esa es la idea. La miré cuidadosamente. ¿Esto es una estrategia legal para proteger los activos de Diego? No, esto es yo admitiendo que destruí a tu familia por mi egoísmo, y tratando de arreglar aunque sea una parte. ¿Y Sofía? Sofía se queda con Diego. Yo no soy una buena madre, Carmen. Soy egoísta, manipuladora, y te he estado usando a mi propia hija para chantajearte emocionalmente. Era la primera vez en 5 años que Marisol decía algo completamente honesto. ¿Diego está de acuerdo con esto? Diego no sabe nada, pero cuando se entere va a estar de acuerdo porque va a entender que es la única manera de proteger a Sofía. ¿Y si yo digo no a este plan? Entonces todos vamos a la cárcel o a la bancarrota, incluyendo Sofía. Y tú vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Era manipulación, pero manipulación honesta. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Yo tomo responsabilidad legal por todo el fraude. Me divorcio de Diego y le doy custodia completa de Sofía. Él vuelve a vivir contigo hasta que pueda encontrar un apartamento que sí pueda pagar con su salario, y yo desaparezco de sus vidas. ¿Desaparecer? Me muevo a otra ciudad. Cambio de trabajo. Empiezo de nuevo. Sin tu dinero, sin Diego, sin la vida que construí con mentiras. Era una propuesta seria. Y por primera vez, Marisol estaba ofreciendo sacrificarse en lugar de sacrificar a otros. ¿Y tú qué quieres a cambio? Que no mandes a Diego a la cárcel. Que le des una oportunidad de ser el padre que Sofía se merece. Lo pensé por un momento largo. Está bien, le dije finalmente, pero tengo condiciones, las que quieras. Primero, mi dinero, todo, hasta el último peso. Por supuesto. Segundo, Diego se muda aquí conmigo por 2 años, no para que yo lo cuide a él, sino para que él me cuide a mí. ¿Cuidarte a ti? Durante 10 años he cuidado a todos ustedes. Es hora de que alguien me cuide a mí. Perfecto. Tercero, Sofía y yo vamos a tener una relación real. Nada de visitas supervisadas, nada de que Diego filtre nuestras conversaciones. Ella va a conocer a su abuela de verdad. Lo que tú digas. Y cuarto, si alguna vez regresas y tratas de manipular esta situación, voy a asegurarme de que termines en la cárcel. ¿Entendido? Entendido. Nos dimos la mano. Por primera vez en 5 años, Marisol y yo estábamos de acuerdo en algo. La justicia a veces llega de las formas más inesperadas. El día del divorcio, 3 meses después, estaba sentada en la corte al lado de Diego. Marisol estaba del otro lado del pasillo con su abogado, cumpliendo su palabra. Había vendido todo, los muebles, sus joyas, hasta su carro, para pagarme $47,000 de los $400,000 que debía. No era todo, pero era un inicio real. Diego había estado viviendo conmigo por 2 semanas. Al principio fue incómodo. Un hombre de 28 años, moviendo de vuelta con su mamá después de perder su matrimonio y su casa, no es exactamente una situación ideal. Pero algo interesante había pasado. Por primera vez en años, Diego había empezado a verme como persona en lugar de como fuente de dinero. Hacíamos café juntos por las mañanas. Él cocinaba la cena mientras yo ayudaba a Sofía con la tarea. Veíamos películas los domingos. Era como tener a mi hijo de vuelta. ¿Estás segura de esto, mami?, me había preguntado la noche anterior. ¿De qué parte? De dejar que Marisol se vaya sin más consecuencias.
Era una buena pregunta. Diego, ¿tú qué crees que Marisol va a enfrentar? ¿A qué te refieres? Va a vivir sola por primera vez en su vida. Va a tener que conseguir trabajo sin la ayuda de nadie. Va a tener que pagar sus propias cuentas, hacer sus propias decisiones, vivir con las consecuencias de lo que hizo. ¿Y eso es suficiente castigo? ¿Tú qué crees? Diego se quedó pensando. Creo que va a ser lo más difícil que ha hecho en su vida. Exacto. Cuando el juez declaró el divorcio final, Marisol se acercó a nosotros. Diego, le dijo, sé que no puedes perdonarme ahora. Tal vez nunca puedas. Pero quiero que sepas que estos 5 años contigo fueron los mejores de mi vida. Diego asintió, con lágrimas en los ojos. Yo también te amé, Marisol. Solo no entiendo por qué no pudiste amarme sin lastimar a mi mamá. Porque soy egoísta. Y porque pensé que el amor significaba tomar lo que necesitaba en lugar de dar lo que podía. Después Marisol se volteó hacia mí. Carmen, gracias por esta oportunidad. Marisol, te voy a decir algo, y quiero que lo escuches bien. Sí, tu problema no era ser egoísta. Tu problema era tener miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que Diego te amara menos si supiera la verdad sobre ti. Miedo a que no fueras suficiente. Miedo a perder lo que tenías. Tienes razón. Cuando tengas miedo en tu nueva vida, acuérdate, es mejor ser amada por quien realmente eres que ser amada por quien pretendes ser. Marisol lloró entonces. No lágrimas de manipulación, sino lágrimas de reconocimiento. Voy a recordar eso. 6 meses después, Diego, Sofía y yo estábamos en el aeropuerto. Por primera vez en mi vida iba a tomar unas vacaciones reales. 10 días en España, visitando los pueblos de donde habían venido mis abuelos. ¿Estás nervioso por manejar todo solo? Le pregunté a Diego mientras esperábamos mi vuelo. ¿Solo? Tengo a Sofía. Tengo mi trabajo. Tengo mi propio apartamento ahora, que yo puedo pagar. Tengo una relación honesta contigo por primera vez en años. ¿Cómo eso es estar solo? Tenía razón. En los últimos meses, Diego había crecido más como persona que en los 5 años anteriores. Abuela, me dijo Sofía, ¿me vas a traer algo de España? ¿Qué quieres que te traiga? Solo fotos, para que me puedas contar historias cuando regreses. Mi nieta de 6 años entendía algo que a sus padres les había tomado años aprender. Los mejores regalos no se compran con dinero. Mami, me dijo Diego mientras anunciaban mi vuelo, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? Papá estaría orgulloso de ti. ¿De verdad crees eso? Sé que sí, porque tú nos enseñaste que amar a alguien no significa dejarlos hacer lo que quieran. Significa ayudarlos a ser las mejores versiones de sí mismos. ¿Y tú crees que eres una mejor versión de ti mismo ahora? Sí, porque ahora sé lo que cuesta realmente mantener una familia. Y sé cuánto sacrificaste tú para darnos lo que teníamos. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Voy a asegurarme de que Sofía nunca se sienta con derecho a tomar sin dar. Y voy a asegurarme de que cuando tú seas vieja de verdad, yo esté ahí para cuidarte como tú me cuidaste a mí. En el avión, mirando las nubes por la ventana, pensé en todo lo que había pasado en el último año. Había perdido la relación que pensé que tenía con mis hijos, pero había ganado relaciones reales con ellos. Había perdido 350,000, pero había ganado mi autorrespeto. Había perdido la ilusión de que era una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una familia que se amaba lo suficiente como para enfrentar la verdad. Y por primera vez, en 10 años, estaba viviendo mi propia vida en lugar de vivir para la vida de otros. A los 52 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para dejar de ser víctima y empezar a ser heroína de tu propia historia. El mensaje de Diego llegó cuando el avión aterrizó en Madrid. Gracias por enseñarme la diferencia entre ser querido y ser respetado. Te amo, mamá. Disfruta tu aventura. Apagué el teléfono y salí a explorar España. Por primera vez en décadas, mi única responsabilidad era ser feliz, y había olvidado lo bien que se sentía eso.